Bueno, y la otra cosa que ocurrió, y esto yo al menos debo decir que me tomó por sorpresa y considero que ha sido un acierto, es que la federación, bueno, la comisión regularizadora emitió otro comunicado, por favor lo compartimos, en el cual informa, bajo la firma de su secretaria general, que a partir de la próxima ventana de inscripción, que es para la temporada 22-23, torneo de apertura 2023, los equipos están obligados a firmar unos contratos como lo establece la normativa internacional. Es decir, ya no va a poder decir el contrato, le pagaremos tanto por pretemporada y luego le pagaremos hasta que el equipo quede eliminado. No, simplemente tendrán que cubrir los periodos entre los torneos. Prácticamente son 12 meses de salario al año a efectos prácticos, ¿no? Estoy seguro que buscarán algunos recovecos, querrán manipular la fecha de inicio de los torneos para ver cómo se ahorran un su mes, pero les ha quedado menos margen. Yo reconozco que el talento para la animalada que tenemos los salvadoreños en general es importante, es grande, ¿verdad? Que somos especialistas en buscar la rendija, así somos, es nuestra cultura tristemente. Pero la van a tener más difícil en todo caso los administradores del fútbol. Aquellos que siempre han sido responsables no van a tener problemas. Y los que son irresponsables, eso sí, van a comenzar a tener muchas más dificultades. Pues fíjate que yo creo que ante la situación crítica en la que está el fútbol, y no solo por el tema de seguridad, sino por todo el tema de lo indefensos que quedan los jugadores y la falta de apoyo de aficionados, estadios vacíos o semivacíos. Me parece que es un momento de comenzar a pensar en algo distinto, porque si no, esto se va a seguir erosionando. Y me parece que acá es importantísimo por aquí, con lo que se hace con este comunicado, porque se hace un poco más pequeño el filtro para los directivos que quieran seguir de alguna manera participando de la industria del fútbol nacional, por ejemplo. Entonces, ya solo con este comunicado y estos artículos modificados me da la impresión que cada vez es más difícil ser directivo del fútbol salvadoreño, por ejemplo, y de alguna manera creo que cae bastante bien en estos momentos. Es decir, que seamos mucho más, que el fútbol nacional sea mucho más picky, o que sea mucho más contumerioso con los directivos que van a poder manejar equipos de la primera división, como para que de alguna manera sean proyectos de alguna manera más sólidos, ¿no? Es que pasamos hablando un montón, no sé cuántos meses o años fueron, porque en el tema de la intervención del Estado a través del INDES en la administración del fútbol, aquello fue en cámara lenta, no sé cuánto tiempo pasamos hablando de eso. ¿Habrán sido año y medio? Sí, probablemente. Bueno, me acuerdo que cada vez que hablábamos con el presidente del INDES, que llegaba a aquel canal en el que trabajamos en una época, hablábamos de eso, ¿verdad? Y le hacíamos preguntas y bueno. Pero en el fondo era una plática sobre el mismo asunto una y otra vez. Y era, hey, ¿cómo crees que va a aceptar la institucionalidad internacional del fútbol que un poder irrumpa, eleve el estándar y arrincone a las afiliadas nacionales y les exija una serie de, pues bueno, ya hablamos de eso y de eso y de eso. Dio bastante vueltas la tuerca, pero al final lo que estamos viendo ahorita es de un modo completamente diferente, porque el actor no es el Estado, sino que es una comisión de gente que de verdad no tiene ningún vaso comunicante con el fútbol nacional, pero que está procediendo bajo esa misma lógica, y es, hey, el estándar está acá. Allá ustedes si lo honran o se salen del juego. Entonces, aquella resistencia que veíamos de muchos actores locales del fútbol ante la posible intervención del Estado, ahora ya no la vemos. Pero para mí el efecto puede terminar siendo el mismo, y es que el fútbol acá
frente al fuego o se purifica o se queda quieto. Y lo que quiero subrayar es que esta medida, que para nosotros puede ser una cosa de lo más sencillo para quienes nos ven, pero que para los dirigentes del fútbol es casi que el apocalipsis, ¿verdad? Esta medida y muchas otras cosas que pueden pasar en el futuro no habrían ocurrido si no hubiera habido un cisma y una crisis en la administración del fútbol como estaba. De verdad, no había otra manera. Seguiríamos exactamente igual. Y si yo considero que esto es positivo, yo sí creo que es positivo. Sí, son medidas, candados, que se le están poniendo a los dirigentes para que entiendan si van a poder seguir siéndolo o mejor dicen, me aparto para no entrar en problemas, en arbitrajes después con FIFA, porque no le doy seguimiento a los contratos que se han firmado. La situación también es interesante porque con los jugadores internacionales, creo que ya para la contratación de jugadores internacionales, que ya sabemos que ellos tienen otro tipo de contratos, sí. Y no tanto porque ellos lo exijan, sino porque el dirigente tiene que cubrirse y hacerlo así. Creo que para contratar y para traer jugadores internacionales, ahora no les va a bastar el video de YouTube o no les va a bastar el videito que les lleve el promotor que pueda tener X o Y Z jugador, sino que creo que van a analizar porque bien, saben que van a tener que amarrarse con un jugador internacional y con un jugador nacional también. O sea, eso cubrirte mejor las espaldas también. Exactamente. Claro. ¿Ya? Entonces, porque veamos el ejemplo de Murillo de Alianza, por ejemplo, un jugador que ni siquiera terminó el torneo y le dieron de baja. ¿Qué pasa si lo firmás por un año? ¿Le tenés que responder por el año completo? ¿O puede haber una cláusula dentro del contrato por ser un jugador internacional? ¿O se va a poder poner en esas cláusulas dentro del contrato para un nacional o internacional que bajo ciertas razones o de razones de rendimiento, ahí le van a buscar la figura? No hay, entonces van a tener que cargar con jugadores posiblemente 2 torneos cuando se dan cuenta que ni siquiera Murillo ni siquiera terminó uno. Entonces va a ser bien, bien importante. Y otra cosa que sería interesante revisarla ya que están en eso, es entender si tener 2 torneos en un año y del formato como los tenemos es válido. Porque puede ser también una idea tratar de buscarle otra fórmula y no jugar 4 meses y medio, tener 2 campeones en un año, no tener un arraigo, no tener esa sensación que te da manejarte dentro de un torneo un poco más largo y lograr meterte en la mente, en el corazón de la gente y que no viva con ese intercambio de campeones que al final ya uno ni se acuerda quién quedó campeón, excepto Rodrigo Arias. En el año 2010 en el Clausura, yo no me acuerdo. Excelente. Sí, son pocos los que se acuerdan, la verdad, o los que son fanáticos así. Pero es complicado, o sea, son situaciones que hay que revisar. Pero mira, sí ha tardado más o menos una semana en salir ese comunicado, desde el momento en el que el presidente de la regularizadora dijo, voy a revisar, vamos a revisar los contratos. Lo dijo en este programa. Y claro, sí, así es. Y además se reúne con los jugadores, y si se acepta reunirse con los jugadores, es para algo, ¿verdad? Si no, y lo que te quiero dar a entender, esta rapidez, es que solo depende de la voluntad de que quieras hacer algo, por ejemplo. Y justamente se da cuando está al frente de la federación en este momento de manera interina alguien que no tiene nada que ver con la dirigencia de los 2 equipos de primera división, por ejemplo. Como ha pasado durante décadas, que siempre ha habido, el presidente siempre ha sido un representante. Juez y parte. Así es. En cambio ahora tenemos independencia. Yo lo que veo, Rodrigo, es la tendencia cambia, porque aquí, bueno, ha habido una autonomía de la primera división que le ha permitido hacer un montón de cosas, violar un montón de normas y de reglamentos. Y ahora, pues, obligada a honrar ciertos estándares, pues probablemente también comience a pensar en otros caminos y en otros mecanismos para garantizarse también ella su viabilidad, ¿no? Para mí es una gran oportunidad porque ha enfrentado, no digo escenarios iguales, pero sí ha enfrentado conversaciones donde
han tenido que cambiar. Doy un ejemplo reciente, 2015. Dijeron, ¿cómo hacemos para resolverse? Y dijeron, campeonato en vez de 10, 12 equipos. Lo alargaron. Ese fue un cambio que nació de una idea quizá de tener más taquillas por unos cuartos de final. Entonces, esto los obliga a hacer algo así. Y tienen que volver a replantearse cómo hacer más viable el negocio, cómo tener más recursos para no tener deudas, cómo tener más recursos para pagar, cómo ese equipo que va a quedar eliminado en la primera ronda, cómo va a pagar sin tener la taquilla de los cuartos de final. Eso se lo tienen que replantear. Ojalá que eso lo lleve a cambios estructurales, a que no vayan a los atajos de siempre, como lo mencionabas tú, Cristian, de cómo hacemos para no pagar. Bueno, ya no nos vamos a llamar Chalatenango FC, hoy va a ser AD Chalatenango y todo lo demás queda. Esas fueron las medidas del pasado, ¿no? Ojalá que no sea así, ojalá que no. Ya no se llama 11 municipal, hoy es 11 deportivo para no pagar los errores de antes. Y tal vez también ahora, y me gustó esa observación que hacía Bruno, tal vez también ahora los equipos comienzan a pensar de un modo más serio en el reglamento interno y en cómo combatir ciertas prácticas y malos hábitos de los jugadores que también han sido lesivas para los intereses de los equipos, porque Bruno mencionaba un jugadores que han venido lesionados y se han pasado una temporada completa vagando o chupando en una casa club o en fin, ¿vea? Pasan al folclore del municipio porque solo en esto, ¿vea? Montón y una lista interminable, incluido un famoso mañador, el señor Armando Collado, bien raro, lesionado, lo contrataron y 6 meses pasó ahí solo conspirando y corrompiendo el fútbol nacional, auspiciado por una dirigencia que decidió traerlo lesionado. Bien raro todo, ¿verdad? Bueno, esas prácticas uno esperaría que comiencen a combatir los jugadores que son criaturas de la noche, ¿verdad? Y se sabe, y los mismos equipos los castigan y 2 semanas después los perdonan. De todo eso hemos visto un montón. Yo creo que también esas cuestiones tienen que comenzar a ser erradicadas. Así es que, pues no sé, yo no sé cómo. No he escuchado a nadie criticar la medida todavía. De hecho, los jugadores, varios jugadores se han expresado durante toda esta tarde y al principio de la noche felices, como diciendo, claro, llegamos a la tierra prometida, pareciera que esa es como la Sí, pero ojo, impresión. Marcelo, los jugadores pudieron haber conseguido esto hace un año. Porque ellos fueron a hablar con la comisión regularizadora cuando el fútbol se detuvo precisamente por el tema del... Y ya en aquel momento los jugadores decían, somos los principales afectados. Esa plática ya la habían tenido, pero todavía se echaron un año así. Al final, qué bueno que los jugadores se interesaron, pero hay muchas lecciones también para ese gremio. Mira, pero yo me quedo con la pregunta de qué van a hacer los equipos para ganar más dinero. Eso creo que es difícil de responder. No lo van a lograr en una reunión de lunes. No lo van a lograr actuando cada quien por separado, eso sin duda, ¿no? Lo que pasa es que si llega FAS, o bueno, llega Águila, digamos, a tocar las puertas y tiene tanto alcance en sus redes sociales y tiene tanto alcance en vendiendo boletos. Pero si te sumas con el Alianza y con el FAS, y de repente con lo que hace el Once Deportivo y el Metapan, por ejemplo, es una mejor oferta para el que va a escuchar de alguna manera la propuesta que le van a hacer. Por ejemplo, entre todos llegamos más lejos todavía. Sí. Pero es algo que todavía no lo han querido ver todavía. Vamos a ver, yo no sé si va a haber pensamiento corporativo, todavía creo que no vamos a ver eso tan rápido en el fútbol nacional, ojalá, esa es la solución, pero de lo contrario va a volverse una cosa muy exclusiva de empresas o de personas jurídicas o naturales que tengan el potencial, la fuerza financiera, económica. El pobre directivo que se bolsea. Eso ya no, de eso ya no vas a ver. Ojalá que no. No, porque es que el que se bolsea cuando le da la gana. Ajá. Aquí ya no se trata de cuando pueda, no, es que usted se compromete al firmar un contrato con una persona a todo lo que establece ahí el contrato. Entonces, yo sí creo que tal vez vamos a ver menos actores eventualmente y vamos a escuchar algunas voces que se quejen de que no, hombre, el fútbol hoy se está privatizando. Ya empiezo a escuchar ese discurso, ¿verdad? Pero bueno, tal vez el fútbol nacional a nivel de primera división no tiene otro camino. Mira, pero también eso parte también de pedir o de alguna manera
pedir un enfoque a partir de no de lo que quieres, sino que probablemente de lo que necesito, con una visión un poco más amplia, porque lo normal o digamos lo más básico hubiera sido llegar, por favor pueden volver a conectar el campeonato. Y esa es nuestra única medida como gremial de jugadores, ¿no? Por favor. Es distinto llegar de alguna manera un poco más claro de cómo son las cosas, es decir, sabemos que no van a reconectar el campeonato, pero podemos revisar los contratos. Y eso es parte de una visión un poco más amplia, que siempre el cortoplacismo es decir el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes. Ahora, en lo que no puede darle nadie a los jugadores es si el jugador acepta que llegue el gerente del equipo y le dice, hey, fírmame el finiquito, así en una hoja igual que esa, mira, igualita en una hoja así, sí. Pero me debes, no, te vamos a pagar, pobrecito el equipo, puedes afectar al equipo, pobrecito, pobrecito aquel, vaya, está bueno. Aquel que se bolsea. Te voy a firmar aquí, vea, va. Eso, no hay poder en este mundo que lo pueda combatir, eso ya va a depender de cada jugador y que ahí empiecen a ser responsables los jugadores. Mira, para mí todos los jugadores deberían hacer una videollamada con Sánchez Yacuta. Sánchez Yacuta, aquel técnico que contrató Santa Tecla, se fue, lo despidieron de una manera poco profesional y les dejó una deuda que tuvieron que pagar y le causó un problema tan grande al Santa Tecla. Estoy seguro que quienes hicieron ese error se están arrepintiendo todavía, pues los jugadores pueden también hacer eso. Bueno, hablando de Santa Tecla, hoy leí por ahí un comunicado. Sí, son 1 mes y 8 días. Les deben. Pues sí, pero yo digo, muchachos, ya párenla con los comunicados, hombre, ya estuvo. Con eso no han logrado nada, hombre, no es un pagaré, con eso, con el comunicado no van a ir al súper, no van a ir a pagar la colegiatura del cipote. Llegado el momento, no firmen los finiquitos, hombre, y se acabó el asunto. Y un favor le van a hacer al fútbol sacando a instituciones y a dirigentes que no pagan, hombre. El dirigente ya no se ruboriza por salir en comunicado en los medios, por ejemplo. Correcto. Aparte, el comunicado solo dice Santa Tecla. ¿Y quién es Santa Tecla? Exacto. ¿Quién debe ese pisto? Santa Tecla. No, hombre, muchachos, es que en serio, el que les debe pisto es un señor, una señora o una junta directiva, no es un equipo. Así es que cuando a ustedes les toque cobrar, pues a esas personas háganles pagar, porque si no, con un finiquito así, mira, después llegan donde el otro jugador número 2, mira, que él ya no firmó y empiezan. Y de repente ahí están los equipos inscritos y los jugadores todavía chineando deuda. Así es que ojalá que porque eso va a empezar pronto. La próxima temporada el periodo de inscripción no debe faltar un mes y medio si acaso. Así que ahí es donde yo espero que los jugadores de verdad pues, se pongan bonitos. Ahí sí, mira, se paren como tiene que ser. Y vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver. ¿Usted cuántos equipos cree que van a participar en el próximo torneo? ¿Cuántos creo? Sí, un pronóstico. No, yo creo que van a estar 12. 12. Sí, conociendo lo caradura que son, siempre terminan haciendo firmar finiquitos a los jugadores, siempre agarran atajos, de alguna manera siempre caen parados. 12. Sí, para mí sí. Es lo que yo creo. Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quisiera que fueran 8. Yo te digo, yo no quisiera ascender así como está la cosa. Sí. Los que están ahorita peleando las finales de segunda, cuidado, yo veo el escenario y digo, uy. ¿Usted cuántos cree? ¿Cree que que tenemos 12 equipos en primera? Va a depender mucho, Cristian, de lo que exijan y lo que pidan en el tema de darle la licencia, ¿cómo es? La licencia a un equipo. Sí. De eso va a depender. A la hora de que tú ves todo las exigencias que pidan, creo que el dirigente va a ser consciente y va a decir, no, yo aquí no me puedo meter. Definitivamente no puedo, no tengo los recursos, no quiero que me pase como el Barcelona, que tengo que empeñar y vender propiedades y cosas así para poder responder a las obligaciones que me pide poder inscribirme al torneo. Entonces va a depender mucho de qué tan complicada, por decirlo de esta forma, se ponga el tema de la licencia a los clubes. Así va a ser. Yo tengo mis dudas que lleguen 12. Por lo que hemos visto, si solo ayer nos sentamos en esta mesa y hablamos de 4 equipos, y hoy le sumamos Santa Tecla, entonces Santa Tecla, Chalatenango, Firpo,
¿quién más estuvo? Águila, Platense. Platense también. Es un equipo. Mire, no le busque, solo Dragón creo yo que está ahorita. Pues, entonces. Todos los demás tienen alguna cosita pendiente. Sí, imagínate en épocas de finales. Qué delicado eso. En épocas de finales los equipos no están pagados al día. O sea que Dragón, qué bonito jugó los 2 partidos de la semifinal porque estaban sus jugadores pagados al día, metían un gol y bailaban. Y los de Firpo, ¿cómo jugaron esos 2 partidos? Bueno, la verdad es que Firpo jugó como que no les pagaran todo el campeonato, pero no sé, va a depender mucho, creo yo, de todas las cláusulas que tenga ese tema de darle la licencia o no. Yo creo que ningún dirigente se va a tirar de cabeza si ve que aquello está duro. Exactamente, y sí que va a tener una planilla de X cantidad. ¿Y usted, Marcelo, cree que vamos a tener 12 equipos? Yo creo que yo no creo que el que suba de segunda división logre en condiciones. Yo tampoco. Después hay otro equipo que ya había mostrado algunas señales de que ya no quería seguir, y que como Jocoro, por ejemplo, ellos mismos habían propuesto, y luego hay varios directivos que me parece que sí, que son equipos que podrían no cumplir, pero que son necios. Pero me parece que yo creería que llegan 10, pero si logran meterse 12, no terminan los 12 el campeonato o la temporada, por ejemplo. Es que ese es el punto también. Eso sería dramático, entonces, que no terminen. Yo esperaría que disminuya, no sé cuál, estoy seguro que FAS lo va a lograr, que Águila lo va a lograr, que Alianza va a lograrlo, y que hay poder para cancelar 11, 12 meses al año. Claro que lo hay. Claro, van a tener que ser más creativos, muchísimos más creativos, pero de ahí para abajo, exceptando a Metapán y tal vez a Platense, que creo que hay ahí un poder de gestión y hay alguna actividad comercial en la zona que les puede permitir, los demás equipos sí deberían pensárselo muy bien antes de comprometerse. Obviamente un campeonato de 5 equipos sería una cosa muy, muy triste, pero más triste ha sido ver esta pobreza y esta falta de seriedad, ¿verdad? Hay dirigentes que de un equipo al otro, las deudas los andan siguiendo. Se volvió esta tradición hablar, se pueden hablar con algunos exjugadores, ¿verdad? Y te empiezan a contar, sí, fíjate que un mes que con ropa nos pagaron. Todos hemos escuchado esa historia. No, fíjate que andábamos persiguiendo a fulanito y se nos escondía porque nos debía. De eso ya no más, ¿verdad? Entonces, si el precio para no volver a pasar por ahí es que haya un torneo que parezca la liga de béisbol, pues que así sea, compadre. Sí. Y luego que vaya mejorando. Claro, yo estoy claro que en el fútbol van a salir personas interesadas en tener un equipo y que cumpla todos los requerimientos para poder estar dentro de un Pero eso depende de la imagen que se venda la liga. Claro. Si la liga llega a tener institucionalmente una imagen prometedora, más limpia, la empresa privada seguramente va a estar atraída a entrar, pero ahorita. No, ahorita no. Lo que ha habido es una crisis de liderazgo en esa primera división horripilante. De verdad, liderazgos tóxicos, incompetentes, agresivos, enemigos del periodismo, de todo hemos soportado, todo, hombre, si todos sabemos que eso ha estado muy mal los últimos años. Y que no tienen arraigo con los equipos. Nada. No tienen nada de arraigo con los equipos. Vemos dirigentes que primero aparecieron en un equipo y que después compraron la categoría y ahora están de presidente. ¿Qué relación, qué sentimiento pueden tener, más que no sea un tema de momento y de medio business tal vez? Pero de ahí no hay nadie. Yo analizo los dirigentes de la primera división y no veo a ninguno que tenga un pasado dentro de uno de estos equipos como futbolista o de otra, sino que son todas personas que muy ajenas al tema del fútbol propio, ¿no? De que han venido. O gente que haya destacado en su profesión, ¿verdad? Que pueda ir a invertir ideas distintas. Puede haber algunos, sí, pero han sido minoría, ¿verdad? Así es que muchos retos en el escenario, sin duda, para la primera división con estas novedades.